Gracias. Vamos. Ay, vamos a reconocer que cantamos cosas que no sabemos, como por ejemplo Anciano de Días. ¿A qué se refiere? Y sobre la tierra tú reinarás. Supieran ustedes toda la controversia que hay solo por esa palabra de que sobre la tierra tú reinarás. Se le llama el periodo milenial. Y hay amilenialismo, hay postmilenialismo, hay milenialismo histórico y hay milenialismo dispensacional. Yo creo que ustedes no habían escuchado al menos unas 3 de esas, ¿cierto? Bien. Y también hay un conflicto respecto de Jesucristo, su glorificación, su deidad, un conflicto grande. Yo les he comentado que en el concilio de Nicea, un concilio en el que se llega a la iglesia, o al menos supongamos las iglesias regionales, entiendo que en este caso era de las iglesias de todo, al menos, que estaban en ciertas controversias con respecto a la deidad del Señor. Aquellos que dijeron que Jesucristo no era Dios, hoy en día son una religión que a ustedes los visitan y les golpean las puertas siempre con unos folletitos. Ellos dicen que Jesucristo es aparte de Dios. He escuchado a una persona también en internet que se dice el teólogo del pueblo decir también lo mismo. Una persona que dice haber estado tantos años preso y en esos años leyó 20 veces la Escritura. Y empiezan las controversias por causa de algunas cosas que no se entienden de la Escritura. Pero yo no pretendo entenderlo todo, no creo que sea así, no creo que exista solamente el Señor Jesucristo. Pero sí hay veces que hay que investigar un poco más. Y otra cosa que siempre me recuerda el Señor, uno debe conocer sus límites. Uno debe saber hasta qué lugar entiende y hasta cuál no entiende. Porque si uno empieza a introducirse en cosas que uno no entiende, y ahí es donde deja la escoba. Amén. Amén. Quisiera que tuviesen la amabilidad de acompañarme aquí al libro de Juan, en su capítulo 13. Hoy día vamos a estar tratando un tema que justamente tiende a aclarar algunas cosas que nosotros no sé si las entendemos. En el hogar se preguntaba, digamos así, cómo son los bautismos en orden. Pero hay que entender ciertos detalles de la Escritura, por decirlo así, de quién es Jesucristo principalmente. Dice así en el capítulo 13 y versículo 1. Dice así. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Ahí lo que tienen ustedes es una medida, una dirección, una medida de espacio, por decirlo así, llamémoslo así, pasar de este mundo al Padre. ¿Cierto? ¿Se entiende? Es como que yo dijera, yo estoy en mi casa o estoy en un lugar y tengo que ir a la casa de mi Padre. Tiene una distancia eso. A esa distancia es la que la Escritura dice aquí en el capítulo 14, él le dice, por ejemplo, el verso 5, le dijo Tomás, Señor, del capítulo 14, no sabemos a
¿Cómo pues podemos el camino? Así que estableciendo aquí la escritura, primero, que es saber a dónde va el Señor, uno, va al Padre. Y segundo, una distancia, un camino a recorrer. Amén. Ya. Ese camino, por decirlo así, Él dice, bueno, yo soy el camino. ¿Ok? Bueno, nosotros lo vemos, como les comento yo, en los camiones. Jesucristo es el camino que conduce a Dios y en las palabras que todos usamos. O que a veces colocamos. Pero ¿entendemos lo que estamos diciendo? El asunto es que uno debe tratar de comprender las cosas y comprenderlas desde el punto de vista de la fe. Sin fe, una persona no puede ver. Es necesario nacer de nuevo. No se puede ver el reino de Dios. De lo contrario, yo siempre voy a estar chocando con cosas intelectuales de mi mente. Siempre. Entonces, cuando la Escritura diga, por ejemplo, que el Señor Jesucristo oró en la cruz y dijo, Padre, en tu mano mi espíritu, uno comienza a pensar que Jesucristo estaba aquí en la tierra y el Padre estaba arriba. ¿Cierto? Comienza a pensar uno que el Señor se sentó en el trono y que Jesucristo está a la diestra de Dios. ¿Cuántas personas ve usted ahí? Dos, ¿cierto? Uno que está sentado en la Escritura respecto de Dios. En un mandamiento. Oye Israel, Jehová uno es. Entonces mi mente, si está pensando que Él es dos, primero estoy pasando a llevar un mandamiento. ¿Cierto? Que al menos yo debo entender como un mandamiento. Es decir, a lo mejor no lo has visto, pero si el Señor dijo que Él es uno, Él es uno. ¿Cierto? No debería contradecirse en ninguna parte. No debería entonces la Escritura generarme a mí ningún conflicto, porque yo creo que la Escritura dice que el Señor es uno, y yo que creo que Dios surgir un pensamiento, no, es que a lo mejor no es uno. ¿Cómo? Eso lo deberíamos repetir a nuestros hijos, ¿cierto? Bien, por ejemplo, voy a poner un caso. No sé si sea un tema tan así como tan estructurado hoy día, no lo creo. Pero aquí en el libro de Romanos, mire, de la controversia de los dos, entonces surgen otras controversias más. Por ejemplo, si existe Dios el Padre y existe Jesucristo, un Dios más pequeño que el Padre, entonces también la teoría de que Dios tiene dos pueblos entonces es correcta, es decir, el Señor, el Padre, Dios es Dios de Israel y Jesucristo es el Dios de la iglesia. Entonces no, es que el Padre trató de Israel, es Jehová Dios. No sé, de paso, la palabra Jehová es la peor traducción de lo que Dios significa. De todas las donde dice Jehová, lo cambiaría. Excepto en ese que dice, oh Jehová, Señor. Porque dice, oh Jehová, Señor nuestro. Pero en todo lo que dijera Jehová al final, yo lo cambio por Señor. De hecho, yo en mis cantos los cambio por Señor. Porque Jehová no es una traducción del nombre. Que obviamente indica una naturaleza. Ya. Y aquí en el capítulo 3 del libro de Romanos dice de la siguiente manera. Fíjense bien. Miren. Capítulo 3, verso 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios no puede ponerlo en contradicción. Dios es uno. Y dice, y Él justificará por a los judíos y por medio de la fe a los gentiles. Lugar aquí en el
capítulo. Que yo no entiendo lo que el Señor significa, que es como yo confundido, por decirlo así. Observen, el Señor habla de las ovejas, aquí, todos, 16. También tengo otras ovejas que no son, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor, porque Dios es uno, no puede haber dos pueblos. Siguiendo Juan capítulo 11, versículo 48. Perdón, verso 49. Entonces Caifás, uno de los sumos sacerdotes aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada. Seguramente él lo sabía. ¿Cierto? Como que a veces uno... Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios. Es decir, aquellas ovejas que debe traer. ¿Cierto? Pero dice los hijos de Dios que estaban dispersos. Y uno aquí, y yo no voy a hablar de eso ahora, pero entender qué es Israel. Israel es la congregación, pero Israel es una persona. El Señor se refiere a Él siempre se refirió al Israel espiritual. Siempre. Pablo lo tenía tan claro que él dijo: no todos los que descienden de Israel son israelitas. Porque un israelita, Pablo escribió en Gálatas en el capítulo 3, es hijo de Abraham porque es por causa de la fe. Tened por cierto, o sabed, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Así llamó él a la mujer cananea, una oveja perdida o dispersa de la casa de Israel. Un solo Dios, un solo pueblo. ¿Cierto? Bueno, ese es Dios. Entonces, él dijo: yo salí del Padre, luego voy al Padre. ¿Qué es? Así, ¿cómo podríamos definir nosotros a Jesús? Podríamos nosotros decir: es Jesús. Bueno, Jesús es, ¿cierto? Ya, pero el concepto, hay veces que nosotros y lo apropiamos y lo hablamos como una teoría. Es como decir, como les repito el mismo ejemplo porque es como el árbol de la vida de Cristo. O se encuentra un hermano casado y usted le dice: ¿y usted, hermano casado, cómo va su matrimonio? Sí, nosotros fuimos casados en Cristo. Si el término casado en la Escritura, y digo no sé porque estoy siendo irónico, porque sé que no existe ahí. Porque lo que dice Dios, claro. Pero estar en Cristo está de posición que es ser bautizado en Cristo Jesús, y si yo he sido bautizado en Cristo Jesús, entonces yo estoy muerto. Eso es lo que significa. Y nuestros conceptos nos sirven de repente para entender eso. Entonces nosotros decimos: sí, estoy en Cristo. Pero si usted le preguntara: ¿y qué es eso? No sabe, lo sacó de la escuela. Pero no entiende muchas veces la iglesia el concepto. ¿Cierto? Lo mismo cuando ustedes dicen: porque tengamos vida eterna. Y usted piensa: vamos a vivir para siempre, ¿cierto? Porque la vida eterna es vivir para siempre, ¿o no? ¿Es lo que dice la Escritura respecto de la vida eterna? La vida eterna
Pero ¿cómo si no es vivir para siempre? Eterna. No, no será Dios. Entonces, podríamos definir cómo funciona, qué es, hombre, es esto. ¿A qué se refiere el Señor con eso? Mire, en el Salmo 106, por favor. Pablo una vez sobre aquellas cosas dice el libro, tenemos muchas cosas que decir difíciles de explicar. Ya, esta es una de ellas. ¿Ok? Ya. Pero yo siempre digo, uno debe limitarse a lo que está escrito, no a lo que uno piensa. Dice aquí así. Capítulo 106, versículo 47. Dice así, mire. Sálvanos, Jehová, Dios nuestro. Se está refiriendo a salva, Dios nuestro. Recógenos de entre. Se dan cuenta que esos están entre las naciones. Él siempre. Una de las cosas, y entre paréntesis, que yo siempre digo, es que yo sé que el Señor existe y que en verdad, del todo, sin que lo dudo siquiera un segundo, es que Él tiene cegada una nación completa con eso. Y nosotros con tanta claridad lo leemos y decimos, oh, claro, pues si ahí dice que es Dios, Dios pensar, Dios me lo por nosotros leímos la escritura, se refirió a los y se pero hermano que la no, ni poco. Entonces él dice eso. Para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Y entonces él dice, bendito Jehová, Dios de Israel. Dice Dios con mayúscula, ¿cierto? Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Qué es desde? Un prefijo que indica una partida. Desde. ¿Desde qué? Desde que salió. ¿De dónde salió? De la eternidad, ¿cierto? Eso es lo que dice, desde. Desde que salió es un prefijo. Y hasta, una preposición. ¿Qué significa la palabra preposición? Que lo hizo hasta ese periodo. Está indicando un periodo de tiempo, ¿cierto? ¿Cierto? Ese periodo de tiempo lo está indicando entre la eternidad. Fíjense, es decir, está toda la eternidad, si uno pusiera una línea grande, grande hasta allá, y una porque la eternidad es hacia atrás y hacia adelante, ¿cierto? No es que desde aquí para allá es la eternidad, no, la eternidad era antes. Antes que Abraham fuese, yo soy, dijo el Señor. Entonces, una línea pero inmensa, imagínensela, eterna. Y entre esa línea hay un pedacito que alguien dijo desde aquí hasta aquí. Y creó un periodo de tiempo. Salió. Entonces, nosotros podríamos decir, salí del Padre. Y si nosotros le dijéramos a Dios eterno, quiere decir que Él salió de esa posición y hasta que vuelva a ella. ¿Cierto? Amén. No sé si se entiende. Ya. Entonces se entiende un poco más que el Señor dice, glorifícame con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Entonces uno cuando está diciendo glorifícate, ¿qué está diciendo? ¿Cierto? Aquí no establece Jehová, sálvanos, sálvanos. Aquí no dice ya el Hijo desde la eternidad y hasta la eternidad. No, dice Dios. ¿Cierto? Ya.
Miren aquí en el libro de Miqueas. Puede que les cueste un poco encontrarlo. Ya, pero estamos a días Jonás, y donde está Jonás, usted ahí al ladito está Miqueas. Y usted va a buscar aquí en el capítulo 5. ¿Ya? ¿Cierto? Alguien por ahí escuché que le dijo está antes de Apocalipsis. Muy bien, muy bien. ¿Cierto? Muy claro. ¿Ya? Capítulo 5 dice así. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado con vara, herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Fíjense, el verbo, de ti me saldrá. Y dice, y sus salidas son desde el principio. El mismo prefijo. En el principio era el verbo. Y el verbo era, habitaba en ese medio, en la eternidad. Y el verbo, no quede súper claro, por favor. Fíjense, en el principio era el verbo. ¿Quién salió desde el principio? Dios. ¿Qué salió? El que habitaba en su corazón. Y dijo Dios, el verbo. ¿Cierto? En el principio, Dios. Es como decir, la eternidad. Y de la eternidad se despojó. Y dice, desde la eternidad, desde los días de la eternidad. Y dice que entonces salió desde la eternidad. ¿Ok? Ya. Motivo, miren, aquí en el libro de Filipenses. Digamos, ¿cuál fue dice aquí, en Filipenses capítulo 2, volvemos a nuestro texto base, que es Juan capítulo 13, que dice que Él salió del Padre, ¿cierto? Y vino al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. ¿Qué dice? A los que Él amó, los amó hasta el fin. Así dice, ¿cierto? ¿Lo recuerdan? ¿Amén? ¿Amén? ¿Sí? ¿Están? No, si no quieren decir amén, no, lo leo para que no se trata de forzar un amén, se trata de que recuerden ustedes que dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ahora sí, amén, está escrito. ¿Cierto? Ya. Entonces dice aquí, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Sintiendo lo mismo. ¿Qué sintió? Teniendo el mismo amor. ¿Por qué el Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad? Por amor. Para salvación. Porque alguien le dijo, Señor Jehová, Dios de Israel, sálvanos. ¿A quién se lo pidieron? ¿A quién se lo pidió? ¿Le dijo, Señor, sálvanos al Hijo o le dijeron a Dios? ¿Cierto? Ya. ¿Qué hizo él por amor? Entonces dice, verso 5,
haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál es el mismo sentir? El amor que está arriba, ¿cierto? Porque arribita dice, teniendo el mismo amor, sintiendo una misma cosa, ¿cierto? Entonces, por causa, dice, haya vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahí aparece Jesús. Y dice, el cual siendo en forma de Dios o siendo Dios, se despojó, dice, perdón, forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se despojó de su gloria, de su eternidad. ¿Para qué? Para venir a salvar a los que le habían rogado. Una cosa es que a usted le den, se le quemó su casa, no sé qué le pasó a usted, que le den el dinero. Yo le doy el dinero para que reconstruya. Otra cosa es que venga la persona y diga, ¿no me va a dar dinero? No, yo traigo las cosas y yo más encima le hago la casa. Porque él podía haber mandado una legión de ángeles, ¿no les parece? Pero no fue lo que hizo. Por eso que uno no compara, ni entiende, ni llega a comprender su amor. No se entiende. Es el mismo Dios. Es como alguien diría, el mero mero. El jefe máximo. ¿Pero qué pasó? Miren, aquí en el libro de Isaías, miren, en el capítulo 52, miren ahí, tan leído, ya. ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el verdadero problema? El verdadero problema somos nosotros. ¿Por qué usted dice que somos un problema? Porque somos duros de corazón, duros de servicio. Él no dice, incluso cuando algo no recordamos, Él dice, ¿por qué no recuerdan? Porque aún están endurecidos sus corazones. ¿Por qué no comprenden la palabra? Porque no pueden oír mi palabra. Y porque dice en Marcos capítulo 8 que no pueden oír lo que Él dice ni entenderlo. Porque sus corazones están endurecidos. ¿Cierto? Y yo sé que ustedes lo van a notar. Y van a poner ahí su corazón está endurecido. ¿Cierto? Pero deberían escribirlo aquí. Porque que esté en un cuaderno no soluciona eso. Es lo que yo le estoy diciendo de aquí. Que esté escrito aquí no me cambia a mí. Tengo que vivir la experiencia. Entonces fíjense, ¿por qué nos dijo eso? Porque nosotros lo subestimamos, es decir, lo ponemos bajo estima. Que, a ver, no es lo mismo que alguien te humille, ¿cierto? Que alguien te humille a que te humilles tú solo. ¿Cierto? Porque si me autohumillo yo, no pasa nada, pero si alguien me humilla, es diferente. ¿Cierto? Hay veces que somos tan duros de corazón que necesitamos que alguien nos humille así, para que como que nos pongamos no te agrandís tanto, ¿no es cierto? Bueno, pero es Dios quien no hace eso, ¿cierto? Pero a Él no lo humilló nadie, que dice que Él no se estimó a sí mismo y se humilló a sí mismo. Pero piensen en esto, ¿en cuántas de nuestras oraciones,
¿Y en cuántas oraciones de la iglesia manda al Señor como si Él fuera un siervo? Salió una palabra que estuvo muy de moda, no sé si ahora lo estará porque no veo mensajes en YouTube, a excepción de aquellos que conozco. Trato de, como siempre pienso, más vale conocido que por conocer. ¿Cierto? Pero ¿cuánto es demanda tú al Señor? Demandar al jefe. Yo digo, hermanos, no lo entiendo. Hay cosas que de verdad no comprendo, porque digo yo, como que el Señor dice, ¿quieres conocerme a mí? Como compáralo con tu vida natural. Anda donde tu jefe, si te demando que me subáis el sueldo. Si vaya el hermano allá, no, te demando que me recontra a ti. Y en el mismo puesto que tenía, y incluso unos peldaños más arriba. A ver qué le dice el jefe. ¿Pero por qué piensa que al Señor sí? No lo sé. Hay una expresión para eso que es en la psicología, se llama como expresión positiva o algo así, una cosa así, como declaración positiva. Y se enseñaba en la iglesia la declaración positiva. Decláralo, decláralo. Que Dios va a hacer esto, decláralo. Así como que Dios, yo ando aquí y ando con Él aquí atrás y Él es el del poder y es como un genio. O sea, yo le digo, quiero esto y Él lo hace con una varita mágica. ¿Lo hace qué? ¡Pum! Y lo hace con una varita mágica. Ya. Eso es subestimar, eso es poner al Rey de Reyes, al Señor de Señores, bajo mi persona. Eso es lo que hizo el mundo. Miren, he aquí que mi siervo, ¿ven? Será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿Por qué el Señor habla de Él mismo como un siervo que será prosperado? Es que, hermano, Él lo mandó como siervo, entiendo. Yo sé que sí, Él vino a servirnos. Pero Él es Dios, nosotros le pedimos ayuda. Tampoco Él dice que nos va a servir. Es bien interesante esto, como nosotros queramos. Porque Él dice aquí, mi siervo. ¿De quién es siervo Él? De Dios. A veces olvidamos eso. Es como cuando un hermano le dice, ya pues pastor, usted tiene que servirnos a nosotros si usted es nuestro siervo. Sí, yo lo he escuchado. Oiga, sírvame, si usted es nuestro siervo. No, se equivocan. Un ministro es siervo de Dios y de la iglesia es un líder. Jesucristo es siervo de Dios, pero de su pueblo. Él es el Señor. Él está hablando, mi siervo, no siervo de nosotros. ¿Qué pasó? Que nosotros, como lo vimos como siervo, lo empezamos a subestimar y lo vemos como un igual. El Señor le llama a esto así, fíjense. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? Aquí quiero que, si es posible, voy a leer bien despacito para que ustedes puedan retener mucho del texto porque lo vamos a ver a través de la palabra. Dice, ¿cómo se asombraron de ti mucho? De tal manera fue desfigurado de los hombres tu parecer. Es decir, la palabra parecer, el parecido es la forma, ¿cierto? Usted se parece a su papá o se parece a su mamá porque tiene en su cara formas que son las mismas formas que tiene su padre. Será el corte de los ojos, las mismas cejas, la parte de atrás, cómo camina, cómo es, el color de su piel, todo eso. ¿Cierto? Es la forma. Ya, él siendo en forma de Dios, esa era su forma. No la estimó y se hizo, perdió el parecer. ¿Se entiende? Fue desfigurado y ahora vino a ser un hombre que es siervo. Me gustaría preguntarle si ustedes creen que perdió su esencia. ¿Mm? Si perdió en algún momento su fe.
Sí perdió su integridad de corazón. Por lo menos aquí dice, aunque el verso 9, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. O sea, está diciendo que su naturaleza era diferente. ¿Cierto? Ya. Si ustedes notan esto, Él es el Hijo de Dios que sale desde ahí. Y nosotros somos llamados, y esto también entre paréntesis, a ser creados en la justicia y santidad de la verdad. O sea, que aquí nosotros debiéramos ser exactamente igual que Él. Y dice ahí, fíjense ahora el verso 13. Dice que fue desfigurado su parecer y su hermosura más que los hijos de los hombres. Ya sabemos por qué, ¿por cierto? Porque se hizo siervo. Y uno no es siervo. Usted es siervo de alguien, sí, trabaja para alguien, pero así como esclavo, por decirlo así. Bueno, también puede ser. Pero él fue aún así y su servidumbre fue aún más porque fue obediente hasta la muerte de cruz, lo mataron. Y dice, así asombrará él a muchas naciones. Pongan atención aquí. Los reyes cerrarán ante él la boca. O sea, yo quiero que, si uno pudiera subrayar eso, los reyes cerrarán ante él la boca. O sea, a mí, díganme una cosa, ¿cómo yo puedo saber que es Dios? Porque los reyes... ¿Cómo sé que es el Señor? Porque los reyes cerrarán ante él la boca. Dice, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Nunca se vio algo así. Nunca. Aún él desfigurado. Pero van a llegar a ver esto. Miren, vamos al libro de Hebreos. Perdón, vamos a ir a Job primero. Job, en el libro de Job primero. Veamos aquí primero. Como les digo, va a ser bien poco esquematizado esto. Job en el capítulo 9, miren. ¿Ya? Miren. Dice, capítulo 9, dice el verso 1, respondió Job y dijo, Job dice esto, miren lo que dice él. Él dice, ciertamente yo sé que es así, punto y coma. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. O sea, ¿cómo se puede entrar en un conflicto con él? Dice, ¿quién se endureció contra él y le fue bien? O sea, si alguien se endurece contra el Señor y no quiere obedecer a su palabra y está cerrado, ¿le va a ir bien? ¿Cómo? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pues le dijo a Pablo, esto es igual que estarle pegando patada a una aguja. ¿Se imaginan pegarle con el empeine a una aguja? A un chuzo. Es lo mismo. O sea, endurecerse contra él. Y dice, él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale. Sí, por más que, no es que queremos que las ramas estén llenitas, no, él manda y llueve, y no va a llover un 15%, y resulta que llueve casi un 100%, hasta con granizo. ¿Cierto? Y después le aparece a usted en su gran teléfono el S22, no sé qué, el 17 Pro.
le aparece a usted que llueve el domingo. Y el domingo tenemos medio solcito. ¿Cierto? Él le dice al sol, no, hoy día no vaya a salir. Y no sale. Y dice, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas. ¿Quién es? Dios, ¿cierto? Es decir, Él es Dios. No hay ninguna duda, Él es Dios. Y dice, Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Atención. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí. Ojo. ¿Dónde esperaban que estuviera Él? ¿Dónde esperan que esté Él? No, pues Él está en el cielo, en su trono, gobernando. Y Él dice, va a pasar por al lado tuyo y ni siquiera te vas a dar cuenta que era Él. ¿Por qué? Porque fue desfigurado su rostro. He aquí Él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo voy a entender. Qué triste cuando la Escritura dice que serán todos enseñados por Dios y uno no lo ve. ¿Por qué? Miren, un ejemplo más. Aquí vamos a ver dos. En Hebreo, en el capítulo 1 del libro de Hebreo, permiso. Dios. Ahí dice, ¿no? ¿Cierto? Dios. Nos ha hablado por el Hijo, verso 2. ¿Cierto? ¿Quién es el Hijo? El cual siendo y la imagen misma, no de la persona, de su sustancia. Es decir, que el Hijo, ¿quién es? ¿Quién es el Hijo? Dios. Es la imagen misma de su sustancia. ¿Y quién sustenta todas las cosas con el Verbo? ¿Quién dijo el Verbo? El Padre. Dijo Dios, el Verbo. Pero el Verbo era Dios, ¿cierto? Ya. Dice, versículo 4. Hecho tanto por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Así que tienen a Dios desde la eternidad, Cristo Jesús. ¿Desde la eternidad? Sí, porque Él es el alfa y la omega. Es decir, tiene un principio desde la eternidad y su propósito es hasta la eternidad. ¿Por qué hizo ese propósito? ¿Por qué Él hizo eso? Ya lo sabemos. Él descendió por amor. Pero es Él. Él no mandó a nadie, vino Él. Dice, luego, verso 9. Ustedes quieren leerlo, léanlo completito. Pero el capítulo 2 y verso 9. 2, verso 9. Ok. Que dice, todo lo sujetó bajo los pies, dice, pero dice, todavía no le vemos que todas las cosas le sean sujetas, dice el 8, pero dice el 9, pero vemos a aquel que fue hecho, ¿cómo? Dios, el Hijo, que es la imagen misma de su sustancia, hecho tanto mayor que los ángeles,
¿cierto? Fíjense, no sé si lo ven como viene bajando, como se viene desfigurando. Dios, el Hijo, mayor que los ángeles, y ahora es menor que los ángeles, porque ahí dice hecho menor que los ángeles. Así que pasó para abajo. Y ya sabemos hasta dónde llegó. Menor que los ángeles se hizo hombre, y después menor que hombre se hizo siervo. Y correcto, como dice el hermano, se hizo gusano. Me ha escuchado compartir esta palabra en otro lugar. Amén. Amén. Está bien, eso es bonito porque uno sabe que esa palabra se grabó. Se grabó. Él hizo gusano, oprobio de los hombres. Todo eso lo hizo, ¿por qué? Para salvarnos. Porque el gusano, ¿qué se come? Se come la podredumbre que nosotros tenemos, esa podredumbre en nuestra carne. Él hizo eso para hacernos eso. Y dice, noten aquí, dice, un poco menor que los ángeles a Jehová, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor. ¿De qué cosa estamos hablando? De la salvación de ellos. Ya, él hizo todo esto por la salvación. ¿Cuál es el propósito de Jesús? Salvarnos. ¿Pero quién es Jesús? Jesús es Dios. No se olviden de eso. Solamente Él puede salvarnos. Ojo, pasará por enfrente tuyo y no lo vas a ver. Y dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos. Oiga, hermano, pese eso. Y me salió a lo mexicano. Y me salió bonito porque ellos, me acuerdo de Neftalí ahí. Saludo a mi hermano. Oigan, ¿qué hizo él? Él no tiene vergüenza de llamarnos a nosotros sus hermanos. Imagínese a alguien menospreciar esto. ¿Qué? Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la iglesia, en medio de la congregación, te alabaré. ¿Dónde está el Señor? ¿Y sabía usted que está por ahí, que está paseando por ahí y a lo mejor no se ha dado cuenta usted? ¿Sabía que a lo mejor pasa enfrente a usted? ¿Sabía que a lo mejor lo invitó a tomar un tecito? ¿Sabía que a lo mejor se reunió con él un día martes o a lo mejor se juntó con él en otro lugar? Hoy yo no sabía, pero ahí dice claramente, en medio de la congregación te alabaré. ¿Dónde está él? No dijo él, he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Y por qué no lo vemos, hermano? Porque de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, su hermosura. Y otra vez yo confiaré en él y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, su desfiguración, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y así, bueno, y ser misericordioso y todo lo que dicen ahí, socorrer a todos los que son tentados y todo eso. Amén. Bien. Él dice aquí, luego aquí, no lo busquen, ya lo leímos. En Isaías, él dice que luego de hacer eso, él usa, la palabra dice esto respecto de él. Dice así. Dice, luego que haya puesto, con todo que cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Es decir, cuando haya cumplido su propósito, ¿qué va a hacer?
hasta la eternidad. Va a volver al lugar de donde salió por un poquito de tiempo, por la petición de su pueblo al que él ama. Ya. Pero concluyamos en un detalle. Aquí, sí, en Filipenses. Este detalle. Alguien me dijo por ahí que yo no esperaba cuando decía un texto. Voy a esperar hasta que me digan amén. Me hicieron ese reclamo. Ustedes me van diciendo amén. 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 Es que a veces leo más rápido de lo que lo encuentran. Amén. Bien. Dice así, pongan atención. Todo lo que hay aquí respecto de lo que él era y cómo él perdió su imagen para venir al verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. ¿Cierto? Eso es lo que dice. ¿Amén o no? ¿Cierto? Ya. Ahora, ¿cuál es el nombre de Jesús? Vengamos primero a Juan. Vamos a partir por él porque él se merece la honra y la gloria primero. Capítulo 18 del libro de Juan. Dice aquí de la siguiente manera. Vinieron buscando a Jesús traicionado por Judas. Viene el versículo 5. Verso 4 dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo, ¿a quién buscan ustedes? ¿Ya? Le respondieron a Jesús de Nazareno. Jesús les dijo, ese es mi nombre, así me llamo. Yo soy, dice con mayúsculas, ¿cierto? Es como cuando Moisés le dijo, ¿qué le voy a decir al pueblo? Yo soy, te envía. ¿Cierto? Ya. Yo soy. Dice, y estaba también con ellos Judas, el que le había de entregar. Cuando les dijo, yo soy, porque ante él se doblará toda rodilla. ¿Frente a quién estaban? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda en que el Señor Jesucristo vino él y dejó al papá ahí arriba? Entonces habían dos tronos. El papá se quedó en el trono grande y el del trono que estaba a la diestra se vino a hacer eso. Pero Dios quedó en el trono grande. ¿No dice eso la Escritura? ¿Qué dice? Yo soy. Y automáticamente todas las cosas ante Él, nadie puede con Él. Bien. Y vamos a terminar con el último punto, con dos ejemplos. El primero lo vamos a ver aquí en el capítulo 37 del libro de Génesis. ¿Ok? Ya entendemos cuál fue el propósito, qué es lo que fue a hacer, para qué lo llamaron, todo, ¿cierto? Dice aquí así. Esta es la historia de la familia de Jacob, versículo 2. El verso 3 dice, amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Ok? Ya. Y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado.
He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. ¿Ese sueño es un sueño de una persona o es la profecía? ¿Cuál es la profecía? La profecía que incluso está repetida, y Pablo repitió en Filipenses, porque escrito está que ante José se doblará toda rodilla. ¿Ante quién? Ante él. ¿Ante quién? Ante el mero mero. ¿Cierto? Ahora, él pasará por enfrente tuyo y tú no lo sabrás. Ahora yo les pregunto, ¿quién es José? José es un hombre muy creyente, como seguramente somos nosotros, que el Señor lo hizo 2.0. 2.0, es decir, el Señor me tomó a mí, me arregló, no solo me cambió los jeans o el buzo por un terno, sino que además me hizo una persona, y ahora yo llegué a ser esa persona que el Señor tanto anhelaba que yo fuese. ¿Cierto? Porque eso es lo que nos dijeron del púlpito. Para que seas como un José. Para que llegues a ser como un Moisés. Para que vengas a ser como un Jeremías. ¿Cierto? Bueno, y ahora José. Continuamos. Dice, y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? ¿Qué creen ustedes? Ahora leyendo más claramente, que uno dice, ok, estos hermanos no tenían el Nuevo Testamento, pero nosotros sí. Tenemos más responsabilidad, ¿no es cierto? Y dice, y le aborrecían aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas, otra vez, se inclinaban a mí. Ese es el sueño. Pregunta, ¿es el sueño o la profecía? Cuando el sueño es 2 veces, significa que el asunto es pronto. Bueno, ustedes saben que el pronto de Dios es aquí que vengo pronto. Pero para Él es pronto. Imagínense en una línea. ¿Por qué quiero una línea que sea eterna? O sea, imagínense hasta dónde no tiene tiempo. Ni para allá ni para acá. Y como que Él se hace un tiempo entre medio. ¿Qué es lo que sería ese tiempo en esa línea? Entonces, claro, por eso que Él dice, vengo pronto. ¿Cierto? Ya. Pero ahora, ¿qué dice Apocalipsis capítulo 12? Juan ve la profecía en Apocalipsis. ¿Qué dice? Vi a una mujer vestida del sol con la luna y el sol debajo de sus pies y en su cabeza una corona de 2 estrellas. ¿Quién era? Esa mujer estaba encinta y clamaba en la angustia del alumbramiento. Y cuando alumbró, dio a luz un hijo varón. ¿Qué cosa? Que regirá con vara de hierro a las naciones. Y ese hijo fue arrebatado para Dios y para su reino. ¿Reinarás tú sobre nosotros? ¿Quién era José? Sus salidas son desde la eternidad, desde que el mundo se fundó. Abel no podría ser Abel si fuera hombre. Lo que les quiero decir, ningún ser humano se parece siquiera a él en algo. Si no es él,
no es. Chuta, yo de verdad pensé que me venía a mejorar a mí. No, sí, hermano, de verdad, hermano, por favor, nosotros, y va a ser fuerte, nosotros, yo, ustedes, yo, no le servimos a Él para nada. No podemos. ¿Y qué tiene que hacer con nosotros? Matarnos. Si nosotros nos creemos tan gloriosos que no le damos tiempo a Él. ¿De verdad ustedes creen que en la iglesia enseñamos los hombres? Ah, sí, ciertamente sí. En muchos lugares, quizás muchas palabras de uno. Pero lo que es del Señor, eso cambia las vidas. Miren ahora, capítulo 50. Del mismo Génesis. Capítulo 50, verso 15. Viendo los hermanos de José, amén, lo encontraron, ¿cierto? Amén. Que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Sin duda, un hombre hubiese hecho eso. Espera que muera mi papá, no me vaya a ver. Si los hermanos que sí o no, los hermanos más grandes cuando tienen los más chicos. Pero ya va a salir mi papá ya. Y me va a dejar encargado de usted. Van a ver ya. El Sammy se ríe. Algo tiene que haber hecho. Esperando que el Richie lo haya perdonado. Y el Gabriel y el Johnny. Algo le hiciste. ¿Ya? No te sigáis riendo, por favor, porque voy a tener que ir a sanar esos corazones. Pero eso es un ser humano, ¿cierto? Y yo quizás estoy nombrando a mi hermano, pero yo hacía exactamente lo mismo. Con la escoba que tocaba la guitarra, que siempre me creí guitarrista, con esa misma escoba le pegaba a mi hermano. Sí. Mi papá dice, no sabía eso, sí. Porque después los chantajes, así me acusa ahí. ¿Cierto? Entonces dice, verso 16, y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado. Guarden esto, guarden esto, guarden esto. Padre, perdónalos. Porque mal te trataron, por tanta hora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Me pregunto por qué lloró. ¿Porque se acordó de lo mal que le habían hecho los hermanos? A veces, si trato de recordar y digo cuando el Señor y murió Lázaro, y entonces él lloró y todos dijeron, no, mira cuánto lo amaba. No, él estaba llorando por la dureza de corazón, porque el Señor había pasado por enfrente de ellos y ellos no lo veían. Mi pregunta es, ¿se habrán dado cuenta quién era? Porque dice, vinieron también sus hermanos y dijeron, henos aquí. Que en otro pasaje dice que necesario es que él reine hasta que ponga a sus enemigos. Y le respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Me gustaría que guardaran esa pregunta, es interesante. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios?
vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida, ¿qué es lo que decía la Escritura en hebreo? ¿Para qué Él hizo todo lo que hizo? Para llevar muchos hijos a la gloria. ¿Qué es lo que hizo José aquí? A sus hermanos les dio. ¿Y quién puede salvar? Vuelvo a preguntar, ¿quién era Jesús? ¿Quién era José, hermanos? Era José. Justo el hijo al que amaba al padre, justo el que vestía diferente porque su padre lo amaba mucho, justo sus hermanos le tenían envidia, lo mataron por eso. ¿Será que el Señor por eso dijo, mi Padre ha dado testimonio de mí? Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Pasó por enfrente de ustedes y ustedes nunca se dieron cuenta. Y otra cosa, ahora lo tenían enfrente y tampoco. Una vez, alguien que quise mucho yo, voy a decirlo porque se pueden confundir, el pastor Raúl, es que lo nombro tanto que a veces él dijo así, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y él dijo así, tengan cuidado, porque nos puede pasar exactamente lo mismo. Y dice, ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, porque doble recibirás por todos tus pecados. ¿Cierto? Miren otro ejemplo. Job, el último. Job, capítulo 9, donde habíamos leído. Aquí tienen otro ejemplo. Aquí no había Biblia. No hay ninguna cita, un mandamiento o algo así. De hecho, los estudiosos dicen que Job es del periodo patriarcal, lo cual tiene sentido porque él no nombra pasajes bíblicos, digamos, hechos como la ley. ¿Ya? Entonces, pero él dice algo así, miren. Cuando él dice, pasará por el lado mío, dice, y yo no lo veré. Bueno, pero él lo que le estaba pasando. Entonces él dice así. Dice, versículo 32, al grano. ¿Por qué no es hombre como yo? ¿Cierto? Es decir, me está yendo mal. Y no tengo a quién reclamarle. Porque allá dice, el que se endurece con él y le fue bien. ¿Cierto? Y él cita todo esto. Entonces él dice, ¿por qué no es hombre como yo? Como para hacerle un reclamo, por decirlo así. Porque, ¿cómo le reclamo a Dios por algo? Entonces él dice, porque no es hombre, ¿por qué no? Porque no es hombre como yo, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. Y entonces él dice, ¿no hay entre nosotros árbitro que ponga, dice, que ponga su mano sobre nosotros dos? O sea, un árbitro. ¡Tut! Están ahí peleándose ahí. ¡Tut! No, sepárense. ¡Tut! Está el árbitro ahí, un referee, ¿cierto? Un mediador se le llama. Alguien que media. Un árbitro, alguien que rige. No, esto no se puede hacer. O tocará el pito, no sé cómo ustedes quieran, si es árbitro. Pero ahí, ¡pum! Y él desea esto. Y dice, y quite de sobre mí su vara, y su terror no me espante, entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. Él dice, y pide eso. ¿Ya? Vamos al capítulo 32. Ya. Y aquí yo les voy a recordar una palabra que les pedí que recordaran.
que él decía, los reyes cerrarán ante él la boca. ¿Cierto? No van a hablar. ¿Pero ante quién? Ante él, ante el siervo, ¿cierto? Ya. Y dice aquí así, capítulo 32. Entonces Eliú, versículo 2, ¿cierto? Versículo 6. Respondió Eliú, hijo de Berequías, Busita, y dijo, yo soy joven y vosotros ancianos. Por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Es decir, yo he estado calladito todo este tiempo. No he opinado nada. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declararán sabiduría. Yo decía, bueno, ustedes ya tienen sus años y llevan años en el mundo y ahora ustedes son sabios, ¿cierto? Entonces ustedes piensan, las personas que tienen canas llevan más años que todos nosotros, así que nosotros deberíamos tomar consejo de ellos porque ese consejo es sabio, ¿cierto? Ok. Y dice él, ciertamente espíritu hay en el hombre, por supuesto. Y el soplo del Omnipotente le hace que entienda, es decir, le dio vida, sopló en él aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y ese ser viviente caminó por este mundo. Y producto de los años que ha caminado por este mundo adquirió cierta sabiduría. ¿Cierto? Claro, porque vivió y dice, no, que yo esto, que lo otro. Bien. Y entonces dice, no son los sabios ni los ancianos entienden el derecho. Porque uno esperaría eso, ¿cierto? Uno esperaría eso. Una de las cosas que me he dado cuenta en este tiempo es que aquellas personas que vi muy disciplinadas con sus hijos, hoy con sus nietos, oh, Señor mío. ¿Saben? Es como que si el mundo hubiese vuelto atrás. Yo conocí una pareja de pastores que en la iglesia los niños estaban como aquí. De hecho, en ese tiempo estos pastores venían y los diáconos tenían la autoridad de tomar los niños que andaban corriendo, los tomaban y los dejaban sentados al lado de los papás. Pero ustedes vieran ahora de los nietos. O sea, involucionaron. Se sienten cargados. ¿Cuántos padres se sienten cargados? No, es que a mí mi papá me disciplinó mucho y como mi padre fue duro conmigo, yo ahora no quiero hacer esto con mis hijos. En vez de tomar experiencia va al revés. Bueno, aquí dice, porque no hay. ¿Ya? Y dice él. Por tanto yo dije, escuchadme, declararé yo también. He aquí yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscabais palabras. Os he prestado atención y aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones para que no digáis, nosotros hemos hallado sabiduría. Lo vence Dios, no el hombre. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones. Se espantaron, no respondieron más, se le fueron. Yo pues he esperado, pero más bien callaron y no respondieron más. Y arriba decía claramente, yo no les voy a hablar con las razones de ustedes. ¿Quién dijo mis pensamientos no son vuestros pensamientos? Entonces les pregunto, hasta ahí nomás, ¿a quién están viendo? Los reyes cerrarán ante Eliú la boca, decía. ¿Decía eso? Decía que la van a cerrar ante él. ¿Cierto? Sigo. Pero por eso yo también responderé mi parte. También yo declararé mi juicio porque lleno estoy de palabra y me apremia el espíritu dentro de mí. ¿Quién dijo mis palabras son vida? Y bueno.
Hablaré, pues respiraré, y todo lo que dice ahí, dice que no sabe hablar, no hace acepción de persona, no usa de títulos lisonjeros. Hola, querido. ¿Cómo está usted? Mi vida. ¿No es cierto? ¿Cómo estás, precioso? No, pues eso no es raro. Precioso. ¿No es cierto? No usará de títulos lisonjeros. Hola, cariño. ¿Cómo le gusta eso? ¿Cómo estás, cariño? ¿Títulos lisonjeros? ¿Le tendrá tanto cariño, digo yo? Me pregunto. Bueno, dice, porque no sé hablar de otra manera en breve mi hacedor. No sé hablar lisonja. Por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha algunas, no, todas mis palabras. He aquí yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón. ¿Saben ustedes quién podría decir eso? Y lo que saben mis labios lo hablarán con... El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes. Ordena tus palabras, ponte en pie. Heme aquí el lugar de Dios conforme a tu dicho. Heme aquí el lugar de Dios conforme a tu dicho. ¿Cuál fue su dicho? Que buscaba un árbitro que se pusiera entre medio de los dos. ¿Cierto? ¿Cierto? Heme aquí el lugar de Dios. Ahora conmigo puedes hablar. ¿Usted puede hablar con Dios? Pero sí puede, ¿cómo dice? Si habéis aprendido de mí. Y dice claramente, y esto si es que habéis oído su voz. ¿De quién? De Jesucristo. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado. Conforme a la verdad que está, porque él es de corazón sincero, lleno está de palabras, sus palabras son vida. Y dice, heme aquí el lugar de Dios conforme a tu dicho. ¿De barro fui yo también? ¿Acaso no se hizo hombre? Yo soy igual que tú. La diferencia está por dentro, pero ¿cierto? He aquí mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. ¿Cierto? Pregunta. 32, 33, 34, 35, 36, 37. ¿Cierto? Ya. En todos estos capítulos que están aquí, en todos esos capítulos hay 0 respuesta de Job. Si usted lee lo uno, hablaba de Elifaz, hablaba Job. Hablaba de Bildad, hablaba Job. Hablaba de Sofar, hablaba Job. ¿Cierto? Habló Eliú, 0 palabras de Job. ¿Cuáles reyes pensaban que iban a cerrar la boca ante él? Uno piensa, seguramente el rey de España. No. Nosotros. Por eso lo que dice los Salmos capítulo 2, oíd amonestación, oh reyes de la tierra. Porque a nosotros nadie nos dice cómo actuar. Pero cuando el Señor nos habla a nosotros, cuando es Él, cuando yo realmente lo escucho a Él, no tengo nada que decir, nada. Y después de Él, el verso 38, ¿quién respondió? O sea, ¿en qué se convirtió Eliú? En el mediador, ¿cierto? Tomó una opción de descender. De barro fui yo también formado. Pero el Espíritu me hizo. ¿O no? ¿A quién hizo el Espíritu? No dice que el Espíritu rodeó
a María y María concibió. Nos dice que la mujer estaba con las 2 estrellas, con la luna debajo de sus pies y estaba embarazada del rey al que había sido engendrado por el Espíritu Santo. Pero hermano, usted me está diciendo que Jesucristo estaba aquí, no en Mateo, pero ¿cómo comenzamos? Desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Y qué más dijo el texto? Que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Él siempre ha sido. Pregunta, yo me atrevo a decir esto, ¿un tipo de Cristo o Cristo? Porque los libros dicen tipo. Yo no veo un tipo. Yo veo al Rey. Yo veo al Señor. Y dice aquí, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas, todos conocen verso 10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado. ¿Qué es lo que hizo José por su hermano? Y aumentó el doble todas las cosas que habían sido. Yo lo sustentaré, yo te sustentará. Después de que haya dado su vida en expiación, verá linaje, vivirá por largos días. ¿Se acuerdan? Eso era de Cristo, ¿se acuerdan? Dice, después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación y murió Job viejo, lleno de días. Nosotros tenemos 4 días. O sea, ojalá no les hemos llenado de los días, ¿cierto? Pero tuvimos 4 días nomás, la Josefa, la Elisa, ¿cierto? 4 días nomás. Pero él murió lleno de días, lleno. Murió con la vida eterna. Después que haya puesto su vida en expiación por los demás, verá linaje, vivirá por largos días. ¿Qué dice aquí? Verso 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job. Recordarle, porque el tema es largo, pero recordarle, el primer hombre es el postrer Adán es de celestial, espiritual, es el Señor. No somos nosotros, es el Señor. De manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. A ningún hermano que sea hermano, que tenga vida de Jesucristo, ¿usted está mirando al hermano? No, un tipo de Cristo. Dice claramente, el postrer Adán es el Señor. No yo 2.0. No soy yo mejorado. No soy yo la vida que salió de esa iglesia donde me portaba mal y yo tenía mucha gloria y ahora descendí mi gloria, pero ahora estoy aquí, estoy mejorado. Ya tengo gloria, pero no me glorío mucho. ¿Mm? Alguien me preguntaba así, ¿y cómo puedo discernir cuando lo hace Dios y cuando lo hago yo? ¿Tiene alguna duda usted cuando en la casa la Yael hace el queque y no lo hizo el Gabriel? ¿Cómo puedo saber si el queque lo hizo la Yael o lo hizo el Gabriel? El Gabriel es así porque yo no lo hice. Es muy difícil. Usted tendría 2 cosas que hizo y usted no la hizo y usted podría gloriarse de eso que usted no hizo. ¿No? ¿Cómo voy a saber yo que esta no es gloria, que es la gloria del Señor y no la mía? Porque no lo hice yo. Eso es muy difícil. Yo no lo encuentro nada de difícil. Por ejemplo, y disculpen, a lo mejor me he tomado tiempo, yo creo que el tema es difícil, pero lo encuentro entretenido. Y al menos lo he visto a ustedes. Y no estamos para entretener, pero digo, así como que ha estado vivaz el tema. Y pensemos en esto. ¿Cuál fue la razón por la cual José llegó a ser el rey de Egipto? No es que era un buen administrador, era... no, pero no fue por eso. Fue porque interpretó un sueño, ¿cierto? ¿Quién de aquí levanta la mano e interpreta sueños?
¿Hay alguien de aquí que pueda partir la torpedera con una vara? ¿Habrá alguien presente? ¿Habrá alguien presente aquí que pueda predicarle a un hermano y este hermano se salve y venga al Señor para que le prediquen a los de mi familia, para que se vayan a salvar? ¿Hay alguien que pueda? ¿Cómo yo me voy a gloriar de algo así? O sea, creo que después de los años uno como que tiene súper claro que eso no lo puede hacer, ¿cierto? Entonces podríamos distinguir, oye, esto lo hizo, sí lo hizo Dios, porque Él hace cosas que nosotros, entonces no hay ninguna duda de ello. Entonces la cosa fue que Daniel llegó a reinar con Nabucodonosor exactamente por algo igual. Es decir, usted viene y le dice, no quiero que me digáis la interpretación del sueño, sino que quiero que me digáis lo que soñé. Ya, pero ¿cómo yo voy a saber qué es lo que soñó una persona? Pero Dios sabía. Entonces, ¿por qué poder él llegó al gobierno? ¿Por una cosa de él? La pregunta, ¿sabrá Daniel que él era un veedor de sueños de las personas en la noche? ¿Qué gloria podría tener él? Pero tenía claro que no, ¿no es cierto? Es demasiado evidente. ¿Hay alguien aquí de ustedes que pueda abrir los ojos de los ciegos? Al menos yo creo, no sé, uno termina conversando con las personas y yo me acuerdo de un amigo muy querido mío que llegó a tomar 11 donde Josué. Tocaba batería mi hermano. Y ese día yo dije, lo que vamos a decirle es algo que es nuestro amigo, es nuestra familia. Le vamos a decir un texto que le hable. Mira a Cristo, mira la mujer del Apocalipsis, está embarazada de Cristo, mira lo que dijo Pablo, hasta que Cristo sea formado. Y yo dije, le vamos a abrir los ojos, le vamos a impactar. Nada, no pasó nada. No pasó nada. Pasa tanto el tiempo que uno termina diciendo, no, de ahora en adelante me quedo callado. No, nada. Cuando el Señor me diga que habla, hablo. Si no, uno no puede hacer nada. Uno se puede esforzar y puede estudiar y puede hacer todo. Y no. No se puede. Entonces, cuando pasa, ¿qué sabe uno? Que no. Porque uno ve su propia imposibilidad. Entonces, no hay ni siquiera un espacio siquiera para saber o confundir que lo puedo haber hecho yo. No hay, son cosas diferentes. ¿Pueden ustedes perdonar? No se puede. No, tenéis que perdonar, tenéis que hacer. No, si no se puede perdonar, hermano. Que es tan difícil. ¿Cómo fue que perdonó José a su hermano? Porque se dio cuenta que todo lo que había hecho lo había hecho Dios para salvarle la vida a todos. ¿Cómo fue que perdonó Job? ¿Por qué perdonó Job? Porque entendió que el Señor había tratado con él de su visión y de su propia honra. El Señor le había mostrado que había una superior. ¿Cómo fue que perdonó nuestro hermano? Cuando le dijimos, ahora te entregamos nuestra hija. Pregúntenle si no perdonó ahora. Cuando uno perdona, cuando entiende que el propósito era para obtener algo, mucho mejor. A veces hay que darse, y hermano, pero ¿y toda esa vuelta que me di? Hermano, para Job, imagínense. Imagínense para José, la vida completa. ¿Y siempre fue? Siempre fue él. Usted le habla a su esposo, le quiere cambiar el corazón, que es duro, no, que este es duro, la esposa, no sé, lo que sea. No, viene el Señor, le pega 2 correazos, ¡pum!, y lo deja blandito. Y queda blandito. Entonces como que uno dice, no, esto no lo hice yo, ¿cierto? Como que no tiene... Aunque usted tuviera el bozarrón grande y lo gritara, no cambia. A mí mi esposa me había de cosas, me ha gritado, ¡no, ya cambia eso! Y yo no lo cambié así.
me ponía más duro quizás. Tenía toda la razón. Yo tenía que cambiar. Pero no fue ella, porque no se puede. Ni fue yo en mi intento, porque no pude. El Señor en toda la vida empezó a apretar. Y apretar. Hasta que solo salió el puro juguito. De lo otro no quedó nada. Es como un ollejo de uva así. Muerto. Y no sirve para nada. Espero haberme dado a entender. El Señor está entre nosotros. Y concluyo aquí en el libro de Timoteo. A ver. Primera de Timoteo. Qué triste sería que el Señor pase por el frente de nosotros y no nos demos cuenta. Pero hay una cosa. El Señor está en medio de nosotros, hermano. Si no, no podríamos ver. No se podría. Capítulo 2. Versículo 1. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Por los reyes y por todos los que están en eminencia. Así que ya tienen las hermanas que oran, saber que hay que orar por el presidente Boric y el futuro que venga. Obviamente para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, ¿cierto? No tengamos que vernos forzados a hacer malas cosas por causa de la vida, ¿cierto? Bien. Pero dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro. Ok, entonces, porque esto es agradable delante de nuestro. Pero aquí nos dice que Jesús, ¿cierto? Ok. Pero hermano, ¿usted está negando que sea Jesús? No, lo que le estoy diciendo es que Jesús es Dios. Y dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Para eso Él hizo todo lo que hizo. Y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Ven? ¿Quieren conocer la verdad? Dijo Eliú. Bueno, escúchame, dijo. Porque hay un solo Dios. ¿Cierto? Lo están leyendo, ¿no es cierto? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? ¿Pero quién es? Dios, que se despojó de sí mismo y se hizo Jesucristo hombre para tener entre nosotros a alguien con quien podamos conversar de cerca. Qué maravilloso tener al Señor sentado y poder decirle, Señor, dime qué debiera hacer. Porque si le habla a Dios, Él es el mediador. Jesucristo, hombre. De barro fui yo también formado. El Señor habita en medio de nosotros. Que su gracia, que su don, que la parte que nos tocó a cada uno pueda verla. Verá en su hermano un pedazo de él. Recurra a ese pedazo, no al hermano, al pedazo que tiene. Es el Señor. Está entre nosotros. Amén. El Señor les bendiga. Puestos en pie, amados hermanos. Gracias, Señor. Gracias, amado Rey. Un Dios, un pueblo, un espíritu, un pueblo hijo del mismo Dios. Señor,
todo lo que has hecho por nosotros, Padre. Nos has dado a tu Hijo Jesucristo. No nos diste algo sin valor. Nos diste la gran perla, el gran tesoro, Señor. Qué maravilloso, Señor, saber que esto es más que una religión sencilla. Es vivir tu vida, es ser tu esposa, es ser tu esposa embarazada, aquella con la que te has gozado, aquella con la que vives, aquella con la que tienes, Señor, una vida, la cual espera un hijo de ti. Y que ese hijo regirá con vara de hierro. Padre, gracias, Señor, de corazón, por haber contemplado, Señor, en medio de tanto pueblo, de tantas vidas, haber querido manifestar tu simiente en nosotros, Señor, para que por ella podamos alcanzar salvación, por la cual rogaba, quizás ni siquiera nosotros, Señor, quizás nuestro espíritu, quizás en los momentos más difíciles, ¿quién dijimos? ¿Quién nos puede guiar? ¿Quién nos puede ayudar? Aún sin saberlo, quizás algo dentro de nosotros clamaba y nosotros no oíamos, Señor. Y cuando escuchaste esa voz interna, Señor, cuando te miró, sálvame, viniste por aquellos, Señor. Y sin que nos diésemos siquiera cuenta, comenzamos a amarte y a venir en pos de ti. Comenzamos a salir de nuestras antiguas vidas, del desorden que llevábamos, Señor. Gracias, Santo Rey. Gracias quiero